y es que los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella. Además, su fundador les convenció de que todos eran hermanos, y así, desde el primer momento en que incurren en ese delito, reniegan de los dioses griegos y adoran en cambio a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos. Testimonio de Luciano sobre los cristianos. Entre los estudiosos del cristianismo primitivo ha existido siempre una especial avidez por obtener noticias sobre el mismo, a ser posible en fuentes no cristianas, por creerlas quizás ingenuamente más fieles o menos interesadas en los fenómenos descritos. De aquí el interés que siempre ha despertado el breve fragmento de la obra de Luciano de Samota sobre la muerte de Peregrino, por la descripción de la vida y doctrinas cristianas que contiene. Dada la poca accesibilidad del texto, creemos que puede ser útil una presentación del mismo, enmarcada en un sencillo comentario a la obra en cuestión, comparando las noticias y el vocabulario de Luciano con otras fuentes cristianas primitivas. Una primera pregunta acerca de la obra de Luciano podría ser sobre la historicidad de Peregrino, por sobrenombre Proteo. A su favor tenemos, además del escrito mismo de Luciano, varios testimonios antiguos, tanto paganos como cristianos. Ello hace que los autores modernos se inclinen por la existencia de este filósofo cínico, o mejor, de ese personaje que recorriendo diversos lugares, Asia Menor, Egipto, Roma y diversas escuelas, cristianismo, cinismo, terminó arrojándose a una hoguera en los Juegos Olímpicos, probablemente en el año 165 o 167 después de Cristo, bajo el imperio de Marco Aurelio. El De Morte Peregrini fue escrito por Luciano con toda probabilidad durante el periodo ateniense de su vida, 165 al 185 después de Cristo, y si aceptamos el 167 como el año de la muerte de Peregrino, después de esa fecha. Respecto a la tradición manuscrita, se observan en la obra muchas variantes, especialmente en el fragmento relativo a los cristianos, probablemente debido al carácter polémico con que fue interpretado en la época bizantina. Recientemente, 1966, el profesor J. Alsina de la Universidad de Barcelona ha publicado el De Monte Peregrini en edición bilingüe, en el segundo volumen de las obras de Luciano. Fragmento de Luciano sobre los cristianos. Fue entonces precisamente cuando conoció la admirable doctrina de los cristianos, en ocasión de tratarse en Palestina con sus sacerdotes y escribas. ¿Y qué os creéis? En poco tiempo les descubrió que todos ellos eran unos niños inocentes, y que él, solo él, era el profeta, el sumo sacerdote, el jefe de la sinagoga. Todo en suma. Algunos libros sagrados él los anotaba y explicaba. Otros los redactó él mismo. En una palabra, que lo tenían por un ser divino. Se servían de él como legislador y le dirigían cartas como a su jefe. Todavía siguen adorando a aquel gran hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido entre los hombres esta nueva religión. Prendido por esta razón, Proteo fue a dar con sus huesos a la cárcel, cosa que le granjeó mayor aureola aún para las otras etapas de su vida y con vistas a la fama de milagrero que tanto anhelaba. Pues bien, tan pronto como estuvo preso, los cristianos, considerándolo una desgracia, movieron cielo y tierra por conseguir su libertad. Al fin, como esto era imposible, se procuró al menos
proporcionarle cuidados y no precisamente el buen tuntún, sino con todo el interés del mundo. Y ya desde el alba podía verse a las puertas de la cárcel una verdadera multitud de ancianos, viudas y huérfanos, e incluso los jerarcas de su secta dormían con él en la prisión, previo a soborno de los guardianes. Luego eran introducidos toda clase de manjares, se pronunciaban discursos sagrados y el excelente peregrino, pues todavía llevaba este nombre, era calificado por ellos de nuevo Sócrates. Es más, incluso desde ciertas ciudades de Asia llegaron enviados de las comunidades cristianas para socorrer, defender y consolar a nuestro hombre. Porque es increíble la rapidez que muestra tan pronto se divulga un hecho de este tipo. Y es que, para decirlo en pocas palabras, no tienen bienes propios, y ya tienes que va a parar a los bolsillos de peregrino, procedente de manos de esas gentes, una gran suma de dinero en razón de su condena. Con ello le ayudaron, y no poco monetariamente. Y es que los infelices creen a pie juntillas que serán inmortales y que vivirán eternamente, por lo que desprecian la muerte e incluso muchos de ellos se entregan gozosos a ella. Además, su fundador les convenció de que todos eran hermanos, y así, desde el primer momento en que incurren en ese delito, reniegan de los dioses griegos y adoran en cambio a aquel filósofo crucificado y viven según sus preceptos. Por eso despreciaban los bienes que consideran de la comunidad, si bien han aceptado estos principios sin una completa certidumbre, pues si se les presenta un mago cualquiera, un hechicero, un hombre que sepa aprovecharse de las circunstancias, se enriquece en poco tiempo, dejando burlados a esos hombres tan sencillos. Salió pues por segunda vez de su ciudad natal, dispuesto a recorrer mundo con los cristianos como único sostén, gracias a cuya protección lo pasaba a lo grande. Así vivió durante un tiempo. Más tarde, empero, y por haber cometido alguna falta contra ellos, se le vio, según creo, tomar alimentos prohibidos, hallóse desamparado, falto de su protección, y entonces pensó que no tenía más remedio que retractarse y reclamar los bienes a su ciudad. Y efectivamente, presentó un memorándum y exigió la entrega de los bienes por orden del emperador. Mas la ciudad envió a su vez también una embajada, y aquel nada consiguió al fin, sino que se declaró que se atuviera a su primera decisión, ya que nadie le había obligado a ello.